Es rica en recursos naturales y mano de obra, y sin embargo su población es una de las más pobres y sufridas de la tierra. Millones de indios padecen malnutrición, enfermedades y pobreza. La gente es apática, pues su religión le ha enseñado a ser observadores desapasionados a los que no les importa el estilo de vida que les aprisiona. B.S. Naipaul, un indio, describe a la India como una civilización herida, paralizada por sus creencias religiosas. Esta religión compleja y contradictoria, conocida por el nombre de hinduismo, promueve la adoración de iluminados hombres de Dios, llamados gurúes, y de innumerables ídolos. Deifica tanto a la naturaleza como a la feminidad y considera a las diosas madres como las deidades originales. Increíblemente, el occidente se vuelve hoy hacia las supersticiones del hinduismo en busca de esperanza. La religión que solo ha servido para destruir a la India se ha infiltrado en todos los estratos de la sociedad occidental. Afirmando que no es religión sino ciencia, está transformando nuestras mentes. La ciencia, la medicina, los medios de comunicación, la política y la iglesia. El hinduismo se hace más atractivo cuando se reviste con terminología cristiana y ha logrado asombrosamente hacerse pasar por el último pensamiento cristiano. Cientos de miles de peregrinos occidentales han viajado a la India en busca de la iluminación y han desaparecido por cientos. Con demasiada frecuencia son destruidos por la locura y perversidad de los mismos gurúes a los que han adorado y consultado en busca de la salvación. Hoy en día, cientos de esos declarados hombres de Dios están invadiendo Occidente. ¿Debemos alarmarnos? ¿O debemos seguir recibiendo a estos dioses de la nueva era? Descendiente de una larga línea de maestros espirituales hindúes, Rabindranath Maharaj es un antiguo gurú y consumado yoga que fue adorado por miles de personas. El hindú necesita estar cerca de su gurú. Él necesita consultar a su gurú. Él llega a ver a su gurú como el único medio de salvación. Aquí en el Festival Kumbh Mela o Feria Acuariana en Allahabad, de India, 20 millones de hindúes se reúnen para presenciar una interminable procesión de cientos de estos autoproclamados hombres de Dios. Hasta el polvo bajo los pies de estos gurúes sirve a los discípulos de ayuda en su búsqueda por la salvación. Esta película fue tomada subrepticiamente y sacada de la India de contrabando. Los sacerdotes desnudos son considerados como los discípulos más sagrados y dedicados de los gurúes. Muchos cubren sus cuerpos con cenizas de cremaciones y polvo y se aplican estiércol de vaca en el pelo. Otros están armados y tienen dependencia de preparados de drogas extremadamente potentes. Lo han abandonado todo, sus familias, sus propiedades y hasta sus mentes, convirtiéndose literalmente en locos devotos de su gurú. Bien, el gurú es nuestro mejor amigo, filósofo y guía, y él muestra el camino hacia Dios. Así que en la India lo reconocemos como un poder divino equivalente al de Dios. Si pudieran estar cerca
del amado Maestro y presenciar el amor, la compasión, la humildad, la gracia, la generosidad, nadie en su sano juicio dudaría de que este es el Dios andante, parlante y viviente en la tierra. Ustedes que han entrevistado hoy a este caballero sepan que se trata de Dios. Para el hindú, el gurú es lo único que importa. El gurú es su señor, su maestro, su salvador, y hasta es más grande que Dios. Sí, el gurú es más grande que Dios. Prabhu Guptara, nacido y criado en la India, es actualmente periodista y comentarista de noticias en Londres. Los gurúes van al occidente por dos razones. Primero, para convertir a la gente y hacer que se vuelvan seguidores de su propia religión y a veces de ellos mismos. Y en segundo lugar, porque piensan que tienen algo que ofrecer. Lo que los gurúes tienen que ofrecer es una familia, una comunidad a la cual pertenecer, algo que ellos no tienen. Miles de personas que buscan algo más en sus vidas, la mayoría procedentes de familias inestables y por tanto ya emocionalmente heridas, se están convirtiendo en víctimas de los gurúes. El Dr. Os Guinness, alumno de Oxford y orador de fama mundial, es el autor del éxito literario Polvo de Muerte. Uno de los grandes anhelos en el mundo moderno es lograr un sentimiento de aceptación, de pertenencia, de sentir en sus vidas y estabilidad en sus mundos. Y la gente que en el occidente no lo ha encontrado están faltos de ello. Y en una reacción contra el occidente van a caer en los brazos del oriente sin fijarse mucho en él. Caril Matriciana es una periodista autora del libro Dioses de la Nueva Era. Nacida y criada en la India, se trasladó a Londres en 1973, donde llegó a ser una de las autoridades más importantes en Inglaterra en nuevos movimientos religiosos. En las comunidades religiosas de la India, conocidas como ashrams, no hay en absoluto lugar para los niños. Y aquí en Occidente, el gurú generalmente no acepta la carga y la responsabilidad de los niños, pues distraen a los padres de la devoción hacia él y hacia su causa. El resultado más doloroso de la invasión de gurúes en Occidente es el daño y el mal que le hacen a los niños. Aquellos que no tienen más remedio que vivir en el ashram, pues sus padres han decidido seguir al gurú, separados de sus padres y alejados de los demás parientes, se vuelven una propiedad de la comunidad. Pierden su individualidad e identidad y son segregados de la sociedad. El pastor Friedrich Hack ha escrito más de 30 libros sobre varios cultos y es la mayor autoridad alemana en los nuevos movimientos religiosos. Los niños que crecen dentro de un culto son educados solo para seguir las órdenes de sus líderes. Nunca experimentan libertad, nunca experimentan una vida responsable donde puedan tomar sus propias decisiones o en la que puedan hacer su voluntad. Yo he tenido a estos niños y los he llevado a un parque y cuando ven gente normal se asustan, pues no tienen la apariencia de los devotos. Los hombres no se afeitan la cabeza ni usan túnicas. Durante 3 años fue el editor en jefe de su revista De Vuelta a la Divinidad. ¿Y para qué una organización quiere deshacer a las familias de esa manera? Por lo que yo sé del funcionamiento del culto, es una cuestión de control. Divide y vencerás. De acuerdo con el Gurú Gita, uno de los documentos más importantes del hinduismo, el discípulo no solo debe adorar y alabar al gurú como un dios, sino someterse a él con todas sus pertenencias. Muchos de los gurúes que conozco en Occidente son muy ricos. Los gurúes están más interesados en discípulos blancos que en discípulos indios, sobre todo porque pueden obtener más dinero de los blancos. Cientos de gurúes se han hecho inmensamente ricos en Occidente, recibiendo donaciones libres de impuestos y fabricando y distribuyendo toda clase de recuerdos en honor de estos autoproclamados hombres de Dios. Han adquirido enormes haciendas, guardias armados y enormes lujos que van desde suntuosos hoteles hasta sus propias flotas de aviones, helicópteros y, en el caso de Rajneesh, de Rolls Royce. La hipocresía de los gurúes es diabólica, pues critican el materialismo y la comercialización de Occidente y convencen a sus seguidores que el no materialismo los elevará en la escala espiritual. Estos dioses de la nueva era se van riendo en su camino hacia el banco.
Sé de grupos mezclados en el tráfico de drogas, contrabando, prostitución y la compra y venta de armas. Todo para conseguir dinero para el gurú. Si tienen que decirte que están con la Fundación de Niños Cristianos o con el Ejército de Salvación, o que usan el dinero para encontrar hombres perdidos en acción en el Vietnam, lo que tengan que hacer para conseguir dinero lo harán, porque creen en lo que el gurú les ha dicho, que el fin justifica los medios. El hinduismo te enseña a matar aquella voz de la conciencia interior que te dice, no está bien. Te enseña que no hay pecados. Esto puede verse en la forma como los gurúes y sus discípulos justifican el crimen, la violencia, el robo, la corrupción y negocios fraudulentos, todos llevados a cabo en nombre de la estafa divina. Otro daño en gran parte del pensamiento oriental es de tipo sincrético y la incapacidad para hacer distinciones, de modo que trasciende no solo lo bueno y lo malo, sino esto y aquello. Y creo que es importante aclarar que hay distinciones no solo entre lo bueno y lo malo, sino en todo para poder pensar con claridad. Kathy, discípula devota de Maharishi Mahesh Yogi por 15 años, fue maestra y administradora de meditación trascendental conocida como MT. La filosofía del hinduismo es muy relativa. No hay normas morales absolutas que uno deba seguir. Tu concepto del bien y del mal puede variar de acuerdo a tu nivel de conciencia. Puedes llegar a estar tan completamente sometido al poder de esa persona que rehusas pensar o eres incapaz de pensar. Pierdes la capacidad de tomar decisiones de cualquier índole, no importa qué fútiles, en toda área de tu vida. La libertad en el Oriente es la libertad de la individualidad, por tanto es una libertad desapasionada que no considera al hombre, y gran parte del pensamiento oriental es como una niebla que cae o ha sido descrito como un abrazo que suaviza las diferencias. Esto es parte del mundo de ilusión y la meta es separarte y desligarte de ello. Así pues no hay consecuencia de, digamos, acción social o compasión o una preocupación por ver justicia en el mundo. Al contrario, si lo haces, estarás remedando el karma de una persona. ¿Creen que cuando una persona sufre es una consecuencia de la ley del karma? Pues ha hecho algo muy pecaminoso en esta vida u otra vida anterior, así que hay muy poca compasión. Ellen es un vocero para la organización Kumaris Raja Yoga, que está totalmente administrada por mujeres y controla 800 centros en 40 países. Creemos que la causa del sufrimiento está dentro, así que para que experimenten paz dentro de sí mismos, enseñamos cursos de meditación. Buscan escapar del sufrimiento adormeciendo sus emociones y compasión con la meditación. Maharishi, gurú de MT, dijo que una persona hambrienta puede convertirse en una persona hambrienta feliz si practica la meditación. Aunque el hindú trata de convencerse a sí mismo que el sufrimiento está solo en su mente, que es una ilusión llamada Maya, al mismo tiempo cree que debe seguir sufriendo una y otra vez, forzado para siempre a regresar a este mundo a través de la reencarnación. No hay escapatoria de esta interminable rueda de samsara, vida y muerte, porque en el hinduismo, a diferencia del cristianismo, no hay perdón, puesto que no hay pecado. Por lo tanto, tristemente, tampoco hay esperanza. Todos los gurúes que conozco en el mundo occidental enseñan la reencarnación, una doctrina básica del hinduismo. La reencarnación significa morir y volver otra vez a este mundo, de una u otra forma. Las personas del Hare Krishna creen en la transmigración de las almas, como ellos le llaman, viajando de un cuerpo a otro y a otro. Estos cuerpos físicos no duran para siempre, aunque el alma sí. De modo que de la misma manera que un conductor tiene que cambiar de auto, necesitamos nosotros cambiar de un cuerpo a otro. Gandhi dijo que la reencarnación era un peso muy grande que soportar. Sin embargo, es abrazada con avidez en Occidente de forma diluida, como parte de una mezcla patentada de hinduismo y budismo zen, y camuflada con terminología psicológica. Esta religión de la nueva era es promovida a través de miles de redes mundiales y cientos de inmensas reuniones, como el Festival de la Mente, el Cuerpo y el Espíritu, que se lleva a cabo en Los Ángeles. El festival, que ya es internacional, lo comenzó en Londres Graham Wilson en 1977. Él explica la interpretación de la reencarnación de la nueva era
como una evolución progresiva hacia un tipo de humanidad mejor. No solo reencarnamos cada vez como una alma individual dentro de un nuevo cuerpo, sino más bien como una conciencia colectiva de almas, y creo que es por eso que tenemos acceso a mucha más información de lo que creemos. Uno tiene que creer en la reencarnación o en la resurrección. Ambas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Hay aquellos que creen que Jesús fue una reencarnación de Krishna o de Buda o de algún gran maestro del pasado, pero la Biblia lo rechaza totalmente. Hasta principios de los 60, solo una pequeña élite en Occidente creía en la reencarnación. Hoy en día esta creencia es aceptada por casi el 25% de los americanos y el 50% de los europeos. Igualmente, el yoga era practicado principalmente por una pandilla de ocultistas en América y en Europa. Hoy, 19 millones de americanos y muchos millones más en Europa están activamente involucrados en algún tipo de meditación oriental. En total, 60 millones de americanos han incorporado las filosofías orientales a su visión del mundo. La Biblia enseña que Jesús vino de una vez por todas. Cuando Él murió, no reencarnó, sino que resucitó. Está señalado que el hombre morirá una vez, y después de la muerte vendrá el juicio de Dios. He podido apreciar que en el mundo occidental la reencarnación es una moda. Sin embargo, en la India y en Asia en general, la reencarnación no es una moda, sino una forma de castigo. Dentro del hinduismo, la reencarnación se considera un concepto terrible. El propósito de la religión hindú es en cierta forma tratar de escapar del interminable círculo de la vida y la muerte. Y los medios de los cuales se valen para salir de esta trampa sin esperanzas es a través de la práctica del yoga. El yoga se remonta al dios hindú Shiva, que es llamado Yogeshiva, o sea, señor del yoga. Encuentras la enseñanza del yoga en varias de las escrituras hindúes más importantes. Krishna, uno de los muchos dioses hindúes, propugnaba el yoga. También se menciona el yoga en la Gita como el mejor medio para obtener la salvación. La palabra significa básicamente yugo, unión. La meta del hindú es estar unido a Brahma. Brahma es el concepto hindú de Dios, el total, el absoluto. El yoga, en cualquiera de sus formas occidentalizadas, es también el alma del movimiento Nueva Era, que ha adoptado las creencias y metas básicas del hinduismo. A pesar de la aparente variedad y cientos de escuelas de yoga en competencia, todas las formas vienen de la India y conducen a lo oculto, aunque muchos occidentales no están al tanto de ello. Las técnicas del yoga incluyen ejercicios respiratorios o pranas, posiciones llamadas asanas, disolventes de la mente como lea, poderes psíquicos llamados siddhis, cantos repetitivos llamados mantras y el culto deliberado de la magia negra conocido como tantra. En mis extensos viajes por la India he encontrado numerosos occidentales que se integraron al hinduismo y comenzaron a seguir gurúes hindi como resultado de una simple iniciación en una clase de yoga. El yoga es, en muchos aspectos, el corazón del hinduismo. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Aunque hay muchos tipos de yoga, el más familiar en Occidente suele pasar por un ejercicio físico y se le llama Hatha Yoga. Promete salud física y mental, pero sus raíces hindúes y la meta final de unirse a Brahma rara vez se enseñan. Ellen cree que el Raja Yoga o yoga de la mente es la forma más elevada de hinduismo. El Brahma Kumaris Raja Yoga es una forma de meditación en la que el alma se comprende a sí misma con claridad y tiene una conexión con el Ser Supremo. Raj significa real y yoga significa unión, o sea, el enlace con el Ser Supremo. Y a través de esto llego a ser soberana de mi propio ser, de mi mente y de mi vida. Johanna Michelson, antigua profesora de yoga y asistenta de un cirujano, nos cuenta sus experiencias con lo oculto en su autobiografía El lado hermoso de la maldad. Otra palabra para mantra es encanto, donde uno hechiza, por así decir. Y en el mantra yoga,
una palabra o frase o nombre de un dios demoníaco es repetido una y otra vez para llevar al individuo a un nivel de vibración que atraerá aquello por lo que se canta para que produzca el efecto deseado. Esto es lo que las brujas blancas y magos, como les dicen, utilizan para sus hechizos. Siempre se nos ha dicho, no es más que un sonido sin sentido y no tiene que ver con los dioses hindúes. Pero cada vez que una persona lo dice, estará invocando un dios hindú. Al pensar en ese mantra una y otra vez, se hará más fuerte en su vida. El canto dice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. 108 mantras son una ronda y la cantan 16 veces al día. Se necesitan 2 horas para hacerlo cada día. Y ese es el mínimo requerimiento que el gurú exige de ellos. Se le usa a veces como técnica hipnótica o lavado de cerebro, pues cada vez que tienes un problema o se te presenta una confrontación, te retiras a la seguridad del canto en lugar de dedicarte al problema en sí. George Harrison de los Beatles convirtió el mantra yoga en algo aceptable para el mundo a través de su canción Mi Dulce Señor, en la que incorporó el canto al dios hindú Hare Krishna junto al canto de alabanza bíblico Aleluya. Dijo que lo había hecho deliberadamente para mostrar que ambas religiones son la misma y para hacer más aceptable el hinduismo. Pretender que todas las religiones son la misma es deshonesto, como lo es el juntar varias técnicas religiosas. Por ejemplo, cada vez más cristianos usan el nombre de Jesús como un mantra. Sostienen que es una herramienta para llegar hasta Dios. Jesús dijo que la oración repetitiva no es aceptable para Dios. Rajneesh es uno de los gurúes más controversiales de la India, sobre todo por su respaldo a prácticas sexuales escandalosas como prerequisito para la salvación. Su tipo de yoga, llamado meditación dinámica, es una combinación de hinduismo y psicoterapia a lo nueva era. Este ejercicio, que requiere una respiración rigurosa y la hiperventilación, está diseñado para despertar a la fuerza de serpiente llamada Kundalini, que según los gurúes yace enrollada en la base del espinazo. Hice la meditación dinámica todos los días. La llamábamos meditación Kundalini. Comienza con una respiración catártica y ello se hace simplemente para mover la energía y sacarlo a uno de la cabeza hacia adentro del cuerpo mientras vas respirando. La fase siguiente, la parte irritada de la meditación dinámica, es como cuando al fin, siendo un niño pequeño, has podido dar una rabieta. Para cuando llegas a la tercera fase, en la que saltas gritando Hu, ya casi no estás allí. Así que es muy difícil recordar lo que pasa cuando estás allí. Creo que lo más próximo con lo que puedo asociarlo es con la inconsciencia. Llegas a un estado en el que tu mente deja tu cuerpo. Tu cuerpo está saltando y tu voz desde adentro está gritando Hu, pero no eres tú quien lo está haciendo. Te vuelves uno con toda la energía.
La siguiente fase en la dinámica es el espacio tranquilo. Alguien grita alto cuando has estado haciendo 30 minutos de una catarsis intensa y lo que sientes después de haber estado en un movimiento intenso tan increíble por tanto tiempo es solo paz y quietud. La mente se detiene y te sientes como una unidad con todo el universo. Se han publicado ardientes reportes dándole crédito a los gurúes y a sus técnicas pseudopsicológicas, pero se olvidan de mencionar los miles de casos de trastornos emocionales y mentales. Locura, suicidio, golpizas, crímenes, violaciones, que tienen lugar en varios centros de gurúes por todo el mundo. Es alarmante ver que estas peligrosas técnicas para encontrar la luz se utilizan en psicoterapia, seminarios de autoayuda e incluso sean aceptadas en las principales iglesias protestantes y católicas y en seminarios. Uno de los yogas de más rápida aceptación en el mundo occidental actual es el Tantra, ofrecido seductoramente como un medio para intensificar las experiencias sexuales del individuo. Como todo el yoga, está diseñado para provocar la posesión de los espíritus hindúes y así poder romper la cadena de la reencarnación. El Tantra Yoga es la expresión máxima del hinduismo. Es la magia negra, a veces llamada blanca, en la que Shakti, la fuerza de Kundalini, se excita. Los poderes psíquicos que lo acompañan están en plena expansión y el individuo, de acuerdo a sus preferencias personales, puede canalizar dicha fuerza hacia la magia negra, lo que incluye el derecho de meditar sobre cabezas cercenadas, cabezas humanas en la India, y comer pedazos de carne y las partes no consumidas de las cremaciones y otras prácticas, horripilantes prácticas, o puede llevarlo a lo que llaman la magia blanca, una parte de en la cual utilizan este poder, esta fuerza, para sanar en beneficio de la humanidad, por así decir. Aunque Anton LaVey, el papa de la primera iglesia de Satanás, lo dijo muy claramente. Dijo que creer en cosas tales como la magia blanca es mitología. No existe la magia blanca. Todo tiene su origen en el poder psíquico oculto y no tiene nada que ver en lo absoluto con Dios. Aunque el yoga se vende en Occidente mediante varios trucos y técnicas, su ocultismo básico sigue siendo el mismo. La esperanza por la inmortalidad está implícita y el sueño de realizarse como la divinidad inherente en uno es el propósito verdadero. Volverse un Cristo le llaman ellos. Aunque afirmen que el yoga es solo físico y no religioso, es la verdadera esencia de la espiritualidad del hinduismo. Eventualmente conduce al dominio de lo espiritual, a la meditación, donde la persona se ve por dentro para encontrar la verdad de uno. Y al hallar la verdad de uno, cree que está encontrando a Dios. Lo que más me aterra ahora, al mirar atrás, es que empecé a experimentar que yo era Dios. Y como Dios podía completamente estructurar mi vida y mi universo exactamente como yo quisiera. Dave Hunt, notable autor y conferenciante, es uno de los principales expertos en América en la nueva era. Sus libros incluyen el éxito literario Paz, Prosperidad y El Próximo Holocausto. Explica que el hinduismo se basa en las mismas ideas que, según la Biblia, la serpiente le inculcó a Eva en el jardín del Edén. Los yogis explican las mismas mentiras con que la serpiente engañó a Eva en Génesis 3, que la muerte es solo el camino para la reencarnación y que los humanos se convierten en dioses. Esto es una increíble coincidencia o una clara identificación de la mente maestra tras el misticismo. Esta mente maestra se llama Satanás en la Biblia y también se le conoce como la serpiente. El poder máximo del hinduismo está simbolizado por la serpiente y es glorificada y adorada en el hinduismo. La serpiente ha sido como la energía o la fuerza y adorada como símbolo de sabiduría e inmortalidad en todas las religiones y culturas. Solo en la Biblia judeocristiana se identifica a la serpiente como el embaucador, el destructor, el archienemigo de Dios y el hombre. El antiguo miedo y temor hacia la serpiente está siendo eliminado sutilmente de nuestra cultura. A los niños en la escuela se les instruye para que acepten a la serpiente con las posiciones de la cobra. Michelle, enséñanos cómo haces la cobra.
Eso es, arquea la espalda. Está bien. Mira adelante. Bien. Sosténlo un segundo. Los ejercicios respiratorios están diseñados para enseñarte a absorber el prana, la fuerza de la energía de la vida en el cosmos, para llevarla a los chakras, los canales psíquicos, y despertar así la fuerza Shakti, la fuerza Kundalini, y conseguir esos poderes psíquicos que son parte integral y prevalente del yoga. Así, lentamente, aspira a través de la nariz. Aspira, expira. Hay un gran peligro en las técnicas respiratorias. Incluso los autores y proponentes de estos ejercicios advierten que estos no solo pueden desencadenar enfermedades emocionales y mentales, que se sabe que han llevado a algunas personas a un asilo mental por el resto de su vida, sino que reconocen que estos ejercicios pueden abrirte el alma, la mente y todo tu ser, para ser poseídos por fuerzas demoníacas. Los propios seguidores de los gurúes se han visto forzados a crear una red de emergencia espiritual de unos 4.500 doctores y psiquiatras para tratar a aquellos que se han alucinado con el misticismo. Mucha gente no se da cuenta, pero es terriblemente peligroso entrar en un estado meditativo en el que la mente se deja en blanco, y esa es la finalidad última de las meditaciones en el yoga. Es como abrir la puerta de una habitación, no tienes control sobre lo que entra. Muchos concuerdan en que ciertas técnicas del yoga pueden usarse solamente como ejercicios, pero esa no es la intención de los yogas. Puede compararse a enrolarse en el ejército. Aunque el soldado puede hacerse más fuerte y más vigoroso, el propósito del ejército no es el del cuidado de la salud. La meta es aprender a matar. Y lo mismo pasa con el yoga. Todos los ejercicios del yoga fueron diseñados para matar la voluntad, la mente y las emociones, para sacar el alma del eterno ciclo de la reencarnación. Creía que me estaba fortaleciendo, pero lo que estaba haciendo en realidad era lanzarme a un estado modificado de conciencia, una forma de autohipnosis que debilita grandemente la mente y el cuerpo. Pero esta debilidad me hacía temer el rendirme. El peor peligro que encontré en la práctica de la meditación trascendental fue la dependencia de la técnica misma. Es como las drogas. Un adicto no quiere dejar las drogas porque la experiencia es reconfortante. Cree que su vida se derrumbará a su alrededor si no las tiene. Pensé que tendría la experiencia de dejar Shangri-La y de pronto volverme vieja y débil y desintegrarme. Temía que perdería mi claridad y mi energía, pero más tarde, cuando dejé todo eso, recuperé todas esas cosas que nunca encontré con la meditación. Habiendo sido una religión para los indios solamente, el hinduismo se ha vuelto radicalmente evangelístico, adoptando los principios de los misioneros cristianos que introdujeron reformas culturales y sociales en la India. En 1966, en la Conferencia Hindú Internacional, los líderes hindúes planearon una estrategia para convertir al mundo. Los gurúes fueron escogidos como los primeros cruzados. Y las decenas de millones de conversos son ahora los primeros hindúes occidentales. En la Conferencia Mundial del Hinduismo de 1979, un vocero declaró que nuestra misión en Occidente ha sido coronada por un éxito fantástico. El hinduismo se está volviendo la religión mundial dominante y el fin del cristianismo está cerca. En la conferencia MT de 1981 en la India, un vocero dijo que la misión principal de MT es oponerse al expansivo demonio del cristianismo. La religión que quiere destruir al cristianismo está siendo abrazada por millones, incluso muchos en las iglesias actuales, que ingenuamente sucumben ante la propaganda espiritual y se vuelven inconscientemente discípulos de los dioses de la nueva era. Detrás de la agresiva campaña por el dominio mundial del hinduismo está una organización secreta llamada Vishva Hindu Parishad. Establece claramente que los maestros de yoga de todo el mundo son los misioneros del frente de la religión hindú.
Los mismos maestros occidentales no se percatan de que están siendo utilizados por los líderes hindúes de la India, pero así es. El plan de Visha Hindu Parishad de convertir al mundo al hinduismo ha creado miles de redes mundiales de la nueva era, con decenas de millones de conversos trabajando juntos por un nuevo gobierno mundial. A través de la nueva apariencia del yoga, la mente occidental está siendo condicionada sistemáticamente a aceptar un punto de vista neopagano del mundo. Combinado con el pensamiento de la nueva era, afirma ofrecer más integridad, autoconciencia, buena voluntad, libertad, y dice ser la verdadera alternativa para el estrecho esquema cristiano. El yoga forma parte de la sociedad actual. Se vende donde quiera como una técnica para relajarse, para aliviar la tensión, ser brillante y más hermoso. El mundo glamoroso de la individualidad fomentan el yoga, la meditación y las técnicas de visualización como un medio para tener un cuerpo, una mente y un espíritu más sanos y hermosos. Existe una espiritualidad, pero con un significado antibíblico. Incluso la relajación se ha vuelto una búsqueda espiritual del llamado potencial interior, por medio de masajes holísticos, tanques de aislamiento y otros cientos de técnicas de la nueva era. La mayoría de los centros de la Asociación de Jóvenes Cristianos de toda América ofrecen clases de yoga, y casi 2/3 de las universidades y colegios ofrecen el yoga como parte de su programa de estudios. Muchas personas que practican yoga que he conocido me han dicho que lo practican solo por el beneficio físico. Sin embargo, cualquier hindú te dirá que no existe un yoga que sea puramente físico. Los ejercicios de yoga no se diseñaron para la educación física, sino para realinear la fuerza de la serpiente dentro del cuerpo, para alcanzar el estado divino, ese yugo, que es lo que significa yoga, con Brahma. El interesado en mantenerse en forma debe procurar hacer ejercicios destinados para eso, no yoga. Muchos hospitales tienen sus propias clases de yoga y meditación para ayudar a reducir la tensión de los pacientes, doctores y enfermeras. Doctores y dentistas que nunca pensarían en promover el cristianismo o el judaísmo por tratarse de religiones, inconscientemente están involucrando a sus pacientes en prácticas hindúes. Además de promover el yoga, las revistas sobre educación física y la salud abogan por ciertas escuelas de vegetarismo, una práctica esencial del hinduismo. Un ejemplo extremo es la macrobiótica, que intenta la manipulación espiritual a través de la dieta. Maharishi dijo una vez que el vegetarismo es la forma más alta de dieta. Es esencial para tener experiencias profundas con la meditación. He abandonado mis días de maldad, en otras palabras, el juego de matar y comer carne de animales. Soy un vegetariano estricto, como Dios lo ha ordenado. Dios no ordenó el vegetarismo. Jesús no era vegetariano. Alimentó a la multitud con pescado en más de una ocasión. Él mismo comió pescado y el cordero pascual. Aunque la Biblia no condena el vegetarismo como un método para la salud, sí lo condenaría como un medio para lo espiritual. Las tiendas de alimentos dietéticos están entre los principales frentes de reclutamiento para las organizaciones gurúes y son los principales distribuidores de libros de la nueva era. Miles de doctores quiroprácticos y dentistas son impulsores entusiastas de la medicina holística de la nueva era. Estos practicantes de la nueva era establecen como premisa que el tratamiento del cuerpo debe comenzar con el tratamiento de la mente y el espíritu. Estas terapias utilizan numerosas técnicas, la mayoría de las cuales incluyen la alteración de la conciencia o la hipnosis. Formando parte del oculto, hoy la hipnosis se ha convertido en el puente principal entre el hinduismo y la ciencia moderna. La hipnosis crea el mismo estado de inconsciencia que se experimenta con las drogas y el yoga. Siendo aceptada por la medicina y la psiquiatría, la hipnosis es la base de los cursos de automejoramiento y de actitud mental positiva, y cientos de psicólogos cristianos mal informados usan la hipnosis en su consulta diaria. Muchos piensan que la hipnosis es aceptable si la utiliza la persona adecuada, o sea que si es usada por ciertas personas se convierte en algo científico y no oculto.
Así pues, los cristianos ingenuamente lo usan al igual que muchos movimientos como el EST, la cientología, la mente dinámica, el control silva de la mente y el entrenamiento mental con ondas alfa. En busca del mito freudiano, los psiquiatras usan la hipnosis para regresar al paciente a su niñez y dentro de la matriz, donde reviven los traumas del nacimiento. No obstante, el hecho científico de que el cerebro prenatal, natal y postnatal no está suficientemente desarrollado para recordar. Yo llegué a experimentar los pensamientos originales de mi nacimiento, pero sentí que no era bastante. Fui más atrás y recordé los pensamientos de mi concepción. Y después de ahí me fui a una vida anterior para conocer por qué yo había estructurado mi concepción del modo en que lo hice. Es la de nunca acabar, puedes seguir hacia atrás. Y además te llevan hasta vidas anteriores de donde sales contando hechos de otras vidas que has vivido sobre la Tierra. Obviamente la memoria no viene del cerebro, viene de una fuente incierta. El campo de la medicina está aceptando numerosas creencias de la nueva era que no pueden ser explicadas científicamente, tales como la acupuntura, que dice manipular las fuerzas de Kundalini con agujas, y la biorretroacción, que usa un aparato de monitoreo para entrenar a una persona en el control de funciones normalmente involuntarias, como la presión sanguínea. El documental de la clínica Menninger sobre la biorretroacción lo llama Yoga de Occidente. Elmer y Alice Green, pioneros de la investigación de la biorretroacción, admiten que crea el mismo estado de conciencia que el que proviene del yoga. Este yoga electrónico ha sido introducido ahora por psicólogos en el mundo de los deportes, incluyendo las Olimpiadas. La terapia de autoayuda es una herramienta motivacional utilizada por cientos de negocios competidores en toda América. Seminarios de fines de semana dedicados al éxito y a una actitud mental positiva y cassettes de persuasión subliminal enviados por correo prometen mejorar el comportamiento personal y en los negocios a través de una mezcla de psicología humanística y misticismo oriental. El movimiento de potencial humano, con su énfasis en el yo, autoestima, autoamor, autoaceptación y una imagen autopositiva, no es más que una versión occidentalizada de la autorrealización de los yogis, el concepto gurú de la divinidad interior, de que todos somos Dios. Rolling Sonder, el curandero indio Chochon, ha dicho: los científicos descubrirán lo que los paganos siempre han sabido, y es lo que sucede con la invasión del misticismo oriental a Occidente. En los últimos años, muchos científicos importantes han abrazado con entusiasmo el misticismo oriental. El hinduismo, que afirma ser la religión más antigua, está siendo engañosamente disfrazado como la nueva ciencia. Y mucho del este está seductoramente empacado. Se hace con cuidado, sin insistir en lo religioso, sino en lo científico. No subrayan el aspecto religioso, lo disfrazan con ejercicios. Maharishi descubrió que en los Estados Unidos la gente no iba a aceptar el aspecto religioso, así que les ofreció el aspecto científico. Comenzó por hacer que los científicos experimentaran con meditadores, tomando medidas de la respiración, de las ondas cerebrales, etc. Y cuando descubrieron que el metabolismo descendía durante la meditación, se dieron cuenta de que podrían presentarlo como un hecho científico y que la gente lo aceptaría. En escuelas de todo el mundo occidental, de jardines de infancia a la universidad, el ocultismo hindú se enseña abiertamente, a pesar de la separación obligada entre la Iglesia y el Estado. El gurú Thakur Singh fue invitado a hablar en un centro de enseñanza media de California. Kurt, un estudiante de allí, quedó tan influenciado que se mudó a la India y hoy es un devoto seguidor de Thakur. Bastó solo media hora de charla y 20 minutos de meditación para que la experiencia que tuve allí fuese algo que jamás antes hubiese sentido. Y aquel aire, aquella energía en la capilla en la que él estaba hablando era algo electrizante, con sentimientos de amor y paz. Era una callada quietud que me dejaba aturdido. Es algo atroz que en las escuelas públicas de toda América, donde la oración cristiana ha sido proscrita, el yoga, las técnicas orientales de meditación y visualización, que son simplemente formas de la oración hindú, no solo sean permitidas, sino activamente promovidas. Desde el maestro hasta el estudiante,
aprendemos que el yoga puede ayudar a los niños a reducir la tensión y a concentrarse. Muchos maestros están siendo alentados para que desarrollen una conciencia de masa entre los estudiantes. Relájate. Levantemos nuestras manos muy lentamente. Se le enseña a los niños a abandonar sus facultades críticas y centrarse en sus sentimientos intuitivos y su experiencia. Y ahora, solo relájense. Imagínense que están en la punta de una nube suave y blandita y ustedes están bien relajados, cómodos. Vean el cielo azul en sus mentes. Estamos criando toda una generación de niños bombardeados por dibujos animados, programas televisivos y juegos de fantasía y películas en las que les decimos que lo oculto y la filosofía oriental son algo maravilloso, no algo que haya que temer, algo feo y peligroso, sino algo hermoso con adorables criaturas reptiles con grandes poderes psíquicos que están llevando a esos chicos a la aceptación de cosas que son peligrosas más allá de la comprensión de cualquiera. Un niño puede entender el lado bueno y el lado malo de la fuerza. Y entender la fuerza es entender la base del hinduismo. George Lucas, el creador de la serie La Guerra de las Galaxias, es en la vida real un creyente devoto de la fuerza, de la cual dice que puede capacitar a cualquiera para leer las mentes, ver eventos pasados y futuros, levitar y entrar en el mundo inferior de la energía psíquica. Los gurúes orientales, los ocultistas, los cultistas de cada secta han tomado las palabras de la Biblia y se han tomado la libertad de redefinirlas de acuerdo a sus presuposiciones. Dios se vuelve no una persona individual, un espíritu con el que tenemos una relación personal a través de su Hijo Jesucristo, sino una fuerza impersonal. Jesús ya no es el camino, la verdad y la vida, sino un habitar que muestra uno de los muchos senderos hacia Dios. Jesucristo, desde luego, fue un maestro iluminado. Jesucristo fue el gran maestro, como lo es hoy nuestro maestro, la palabra hecha carne, como dice la Biblia. Jesús mismo advirtió que en los últimos días muchos vendrán afirmando ser Cristo, el Mesías. Cada ser humano es pacífico por naturaleza, puro por naturaleza, bueno por naturaleza, y la calidad diabólica es un estado normal. Así que en la meditación, eso es lo que practicamos, centrándonos en la autodivinidad pura, que es nuestro estado verdadero. Si el ser humano es inherentemente bueno porque miente, engaña, roba y pelea, lo que tenemos de bueno dentro de nosotros no basta para mantenernos sin maldad. Por tanto, buscar la salvación desde dentro es buscarla en el lugar equivocado. No se nos aleja de nuestro propio yo, se nos aleja de Dios por el pecado. Ernst Winter tiene un doctorado en ley internacional. Fue diplomático en el servicio extranjero austriaco por 10 años y desde 1968 hasta 1978 fue director en las Naciones Unidas. Mi mayor preocupación es realmente el creciente interés, dedicación y uso del pensamiento místico oriental y su práctica dentro de grupos e iglesias tradicionalmente cristianos. Hay un vacío, una ansiedad que llenar con experiencias religiosas. Las enseñanzas de la nueva era afirman falsamente que las experiencias espirituales hindúes son compatibles con el cristianismo. Y lo increíble del caso es que muchos líderes cristianos a través de libros, revistas, sermones, programas de radio y televisión animan a millones de cristianos a buscar las experiencias hindúes cristianizadas. Muchas personas que están en las iglesias cristianas y vienen a nosotros han tenido experiencias más profundas de espiritualidad y de Dios como resultado de la meditación. Intentar desarrollar la espiritualidad basándose en sentimientos, el éxtasis o experiencias es como construir una casa en la arena. Nuestra relación con Dios debe construirse sobre una base sólida de conocimiento bíblico. La mayoría de los monasterios católicos y escuelas bíblicas protestantes han introducido algún que otro sistema de meditación basados en la práctica del yoga,
Una gran cantidad de personas de la Iglesia, y en particular los líderes de las iglesias y denominaciones, ven con esperanza el misticismo oriental, pensando en que traerá nueva vida a un cuerpo muerto. Además de infiltrarse en la iglesia cristiana, el misticismo oriental también está influyendo poderosamente el mundo de la política. Bajo la protección de las Naciones Unidas, innumerables grupos de la nueva era esparcen su filosofía por todo el mundo. Muchos líderes y agencias de las Naciones Unidas, así como el Consejo Mundial de Iglesias, con lazos profundos con las Naciones Unidas, promueven las creencias y prácticas de la nueva era. Las Naciones Unidas tienen su propia sala de meditación y un gurú residente, Sri Chinmoy. Incluso el Pentágono tiene salas para la meditación. En esta creciente concientización de compartir la divinidad y buscar un líder que guíe a todos hacia este nuevo cielo, las Naciones Unidas juegan un importante papel, ya que es el sistema de apoyo. Cualquier grupo que se reúna para discutir estas cuestiones deberá estar ansioso y dispuesto a tener el patrocinio de las Naciones Unidas. Muchas noches el edificio de las Naciones Unidas se utiliza para charlas, meditaciones, iluminaciones sobre cómo lograr un mundo mejor. Se pide a los líderes que mediten y participen, pues eso es parte de la instrucción o lavado de cerebro, y todo es parte de un condicionamiento para una visión del nuevo mundo y la nueva era. El sistema gurú en la política es muy peligroso para nuestra sociedad democrática. Traerá al final pérdida de la libertad, una pérdida de la seguridad y un gran peligro para la humanidad. Yo creo que el guruismo está preparando al mundo para un fascismo político también. Hoy día nos estamos preparando para rendirnos a la autoridad de una forma que casi no nos damos cuenta. Ahora mismo estamos siendo inundados por ajenos conceptos orientales. Conocimiento, estados de conciencia, gloria, reencarnación, energías, vibraciones. Todos esos términos que se han vuelto tan frecuentes en el lenguaje occidental. También están modificando nuestras mentes y nuestra forma de pensar. Y ese cambio que está surgiendo nos pone en un estado mental, por así decir, que prepara nuestras funciones intelectuales para esta rendición. Más que nunca, la raza humana parece ansiosa de someterse espiritual y emocionalmente a un líder carismático que pueda ofrecer paz y prosperidad a un mundo que tiembla al borde del colapso ecológico y social, en un caos financiero internacional y el holocausto nuclear. Los cristianos están esperando el regreso de Jesús resucitado con huellas de clavos en sus manos y pies. Pero los seguidores de los gurúes están esperando un soberano mundial que no dirá ser Jesús, sino la última reencarnación del Espíritu de Cristo, y tendrá los poderes psíquicos para probarlo. Este es el significado del estado modificado de conciencia alcanzado en el yoga y en otras formas de meditación oriental. Un ganador del premio Nobel ha descrito el cerebro como una máquina que un fantasma puede operar. Lo que quiere decir es que en un estado de modificación de conciencia, la conexión entre mi espíritu, que normalmente dirige mi cerebro, y mi cerebro se relaja, lo cual permite que otro espíritu se interponga y empiece a jugar con las neuronas cerebrales, creando todo un universo de ilusión, viajes astrales y poderes psíquicos, y así el mundo se va preparando para el último gran engaño. Sin duda alguna se está preparando el escenario para lo que la Biblia llama la apostasía, o el abandono de Dios por parte del hombre. Este clima nos introduce al actor final, el imitador que la Biblia predice que vendrá antes del regreso de Jesús, el verdadero príncipe de la paz, quien entonces reinará por 1000 años. La unión de la ciencia y el misticismo está en pleno florecimiento, y su diabólico fruto será la nueva religión universal del dictador mundial venidero, que la Biblia identifica como anticristo. El resurgimiento del paganismo y las prácticas hindúes, que son el corazón del movimiento de la nueva era, fue irónicamente el mismo tipo de fundamento que preparó el camino para la subida de Hitler al poder.
La Alemania de los años 20 y 30 se encontraba en un caos económico y social y buscaba un líder que los liberara de la Gran Depresión. El hombre que ofreció una esperanza fue Adolfo Hitler, quien aseguró que había sido designado por Dios para guiarlos durante 1000 años de paz y prosperidad. Sus poderes hipnóticos manipularon a toda una nación para que ésta le entregara su mente colectiva. Obsesionado por lo oculto, Hitler sacó muchas de sus extravagantes ideas del hinduismo. Convirtió la suástica en su propio símbolo, un símbolo hindú de poder que se encuentra en muchos templos actuales de la India. Millones de alemanes que se sometieron a Hitler como si fuera un dios, murieron por él y por su causa, como lo hicieron los seguidores de Jim Jones. El actual resurgimiento mundial del hinduismo, mezclado con la psicología y disfrazado de automejoramiento, autohipnosis, seminarios de actitud mental positiva, técnicas de visualización y cursos de dinámica de la mente, han hecho al mundo de hoy más susceptible al engaño espiritual que la Alemania que aceptó a Adolfo Hitler. Hoy un mundo desesperado busca otro líder espiritual. ¿Es que la raza humana no ha aprendido nada de sus propios errores? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.